Muy buenas, muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa más de España, tiempos difíciles, y sobre todo, primero, felicitarles el año 2019. Supongo que estos días, día 4 de enero, estarán ustedes muy ocupados buscando todavía los últimos regalos. Ya están a punto de venir los Reyes Magos. Y decimos los Reyes Magos porque a nosotros en España no hay nada más genuino que sus majestades de Oriente, y en España, tiempos difíciles, nos gusta sobre todo lo español. Tanto es así que en la cadena Ibérica, que somos los que hacemos este programa, también tenemos un programa que lleva en las ondas ya algo más de 2 años, son cerca de 100 programas, que se llama Españoles por la Historia. Es un programa de radio muy humilde, pero que tiene bastantes seguidores. Si ustedes miran un poquito el espectro de la radio, estamos allá por el número 83 de toda la radio nacional. Un programa de historia, no está nada mal. Españoles por la Historia, 100 años, y un libro, Españoles por la Historia, aquí lo tengo, está a puntito de estar, luego les contaremos cómo encontrarlo en las librerías, en otros puntos de venta. Es un programa muy ameno, a la gente le gusta bastante, hay muchos seguidores de historia, más de lo que ustedes pudieran pensar, y la culpa de este programa, la culpa está aquí, a mi izquierda, el primer invitado, que fue el loco que se le ocurrió hacer un programa de radio hablando de historia y además de España. ¿Tú eres facha o no? Pues podría ser facha, sí, si la denominación de facha es la actual, sí. No he presentado el nombre, pero por favor. Ángel López. Mi nombre no figura en el libro, aunque el libro es obra tuya. Yo simplemente... Esa es la primera crítica. Bien, esto es una puntadita que te acabo de soltar, porque nada más que hacer tu nombre. Creo que el mío aparece dentro del libro. En cualquier caso, a nosotros lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que nos provoca es Cadena Ibérica, no el tema de nombres. El tema de Españoles por la Historia, nosotros, recuerdas que cuando acabó hace como 3 años la temporada de fútbol, dijimos que vamos a hacer que compita con los demás, y para competir con los demás no se puede competir con el fútbol, con grandes cadenas, y dijimos, pues vamos a competir con lo que no hace nadie. ¿Y qué no hace nadie? Historia. Y ese fue el nacimiento, el parto de Españoles por la Historia. Parto que fue aparte precoz, porque fue de estos programas que se diseñan en una mañana, yo diría no mañana, en pocas horas, con un vino, por supuesto, como siempre. Empezamos el programa además con un gran personaje, que era Blas de Lezo. Continuamos con Sebastián Eslava. Blas de Lezo, cuando últimamente se ha ido a hablar mucho de él, pero en aquellos entonces Blas de Lezo, les puedo asegurar que no lo conocíamos tú y yo, el invitado que vino y poco más. Pasajes y poquito más, sí. Después continuamos con personajes pues de la talla de Sebastián Eslava. Por cierto, personaje que en breve comenzarás a hacer el documental audiovisual. Sí, porque además de radio, de libro, Españoles por la Historia, puedo aprovechar también vamos a hacer documentales, porque a la gente además, ¿qué le interesa? O sea, la historia le gusta mucho a la gente. Yo le pongo siempre un ejemplo a cuando uno busca patrocinadores, que es lo más complicado. Tú haces un programa de corazón, haces un programa de fútbol, encuentras patrocinadores. Cuando haces un programa de historia es complicado encontrarlos. Lo que le cuento a cualquier posible patrocinador: si tú vas a una gasolinera, vas a ver 3 tipos de revistas. Aparte de actualidad, vas a ver motor y vas a ver historia. Vas a ver varias revistas de historia. La historia a la gente le atrae. Lo que pasa es que tenemos un público más reducido. Hay más público para el deporte y más público para el corazón y menos público para la historia. Pero la historia a la gente le interesa, y la de España más todavía. Y te digo más, es un libro, el de Españoles por la Historia, que seguramente puede sonar pedante, pero será un libro interesante para tenerlo en los colegios. Si tú comparas lo que pone en este libro con lo que ponen los libros de historia de los chavales que van al colegio, ya hablaremos a lo largo del programa. Estamos en el mismo país. Este sí ha inventado los personajes. No, los personajes son reales y son básicos en nuestra historia. Pues como tú eres el jefe de la idea, te voy a dejar que presentes a los colaboradores de Españoles por la Historia de la radio, porque fue idea tuya. Venga, vale. Entre muchos. Te tomo la palabra. A la mujer, que sería la primera, la vas a presentar tú. Yo, si me permitís, voy a empezar por Javier San Mateo Isaac Peral. Con ese apellido todos entenderemos. Isaac Peral, ¿verdad? Es bisnieto del inventor del submarino. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
tenemos también a Sergio Camarasa, que es uno de los que participa en Españoles por la Historia en diversas ocasiones. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues yo creo que si quieres... pues Carla, que se presente. Carla... porque Carla, dentro de pocos programas, va a estar aquí sentadita, porque, como estábamos contando, estos Españoles por la Historia van a saltar a la gran pantalla en forma de documental muy interesantes, y bueno, pues me lleva la historia, el río de la historia por esos caminos, y uno no puede estar en todas. Así que Carla se va a encargar de presentar los próximos programas de España, tiempos difíciles. Pero está a la altura, que me dejas el listón. Bueno, que no me critiques mucho. El listón está en las dificultades que tiene la situación política, y hoy, bueno, por ser el primer día del año, vísperas de Reyes, pues tampoco queríamos meternos en berenjenales de Cataluña, que hablaremos de los programas. Ya me lo dejas a mí. Te lo dejo a ti todo calentito, no te vas a aburrir, desde luego. No te las prometo muy diferente. Bueno, el primer capítulo de este libro podría haber sido muchos más. Son 100 personajes, 100 momentos de la historia de España. Bueno, la casualidad es que habláramos de la Reconquista. ¿Qué estudió usted de la Reconquista? Pues que hubo una invasión musulmana, que se tardaron muchos siglos. 8. Bueno, pues incluso en lo que se puede leer en muchas partes, incluso hay gente que niega que hubo una invasión musulmana. Fíjense ustedes cómo está el tema de la historia. Claro, tú cuando niegan que hubo Reconquista. Cuando tú lees que no hubo invasión musulmana y que no existió Reconquista, dices, algo está pasando. Sí, bueno, pero eso es normal, porque es un poco la tendencia de los disparates. Vivimos la época de los disparates, y cuanto más atrevido y más esperpéntico es el disparate, parece que tiene más aceptación a nivel no social, sino mediático, porque luego en el fondo, como ha dicho antes Pedro, bueno, tú hablas de historia y con cierto rigor y seriedad, como hemos tratado de hacer en los programas, pues yo también intervine en varios programas antes de que entrara Fran y después de que entrara Fran. Hicimos uno sobre Isaac Peral, el tercero, sí. Si no recuerdo. Y cuando tú haces algo con más rigor y con más seriedad, pues la gente lo sigue, o sea, tiene seguidores. En el caso de la Reconquista es evidente que hubo una invasión, es evidente también que la invasión se propició, como por desgracia suele ocurrir en España, por culpa de traidores dentro del bando español. Hay un obispo por ahí, ¿no? Sí, el obispo Opas, famoso. El obispo Don Opas, que se pasó con armas y bagajes al enemigo, y que permitió pues la entrada y el aniquilamiento del reino visigodo, ¿no? Y luego, por supuesto, se refugia Don Pelayo en Asturias y se inicia la Reconquista. Se niega también muchos autores que no existió Don Pelayo. Bueno, y eso que hay escritos por los propios árabes musulmanes, en fin, hablando de ese asno salvaje, incluso Bouley, que hablan de su existencia. Bueno, pues autores actuales que escriben mucho en El País, pues aquí nos gusta mucho decir nombres y apellidos y lugares y fechas, que afirman que no existió. Es otro disparate más, ¿no? Porque está bastante documentado. Aparte de que si no se llamaba Pelayo, se llamaba de otra manera, eso podría ocurrir, que las crónicas, al ser de tanto tiempo atrás. Pero en fin, el caso es que hubo un señor que se refugió y que fue el caudillo de las huestes cristianas, que con el tiempo se convirtió en rey, que inició la Reconquista. Ahora también podrán negar la existencia de Alfonso II el Casto, que por cierto es un personaje que creo que no hemos tratado. No por Casto, además. No por Casto. Pero sin embargo yo creo que es uno de los españoles más importantes de la historia, porque aparte de derrotar a los vikingos, evitó una invasión vikinga en el norte de la península, derrotó todas las oportunidades que tuvo de enfrentarse a los ejércitos, que eran poderosos ejércitos en aquella época musulmanes, y luego conquistó Lisboa él solito. Se fue desde el reino de Asturias hasta Lisboa a reconquistar Lisboa, es decir, pero es un personaje que ya la gente no se acuerda. Y luego habrá alguno de estos que dices tú, que escribe en El País, que dirá que tampoco existió.
Que es Disparates tiene que haber siempre. Le has llamado caudillo a don Pelayo. Se llama así, Con porque esas características. la palabra líder no es española. Claro, pues eso es lo que te quiero La decir. palabra líder es inglesa. En España siempre se ha dicho el caudillo, el caudillo. Son muchos los personajes que se tratan en el libro, en los podcasts, son infinitos más, son cerca de 100, como les decía. Otro de los personajes es, que estuvo además de colaborador, porque además es valenciano, Jaime I de Aragón, y otra de las cosas que se cuentan en los libros de historia de los escolares en Cataluña, incluso creo que también en Valencia y en Baleares, donde se habla de, ¿verdad, Sergio? Se habla de Jaime I como rey de Cataluña. ¿Tú cuando oyes eso, qué te produce? Bueno, yo conozco la figura de Jaime I precisamente porque, por eso que decía Javier, de que muchas veces en historia, por parte de todas las partes, no te creas, yo no creo que solo sea cuestión de una parte solo, ahí en general suele pasar, la gente interpreta la historia de una manera que no reconoces a la historia luego, ¿no? Entonces yo, bueno, leí algunos libros, sobre todo, que lo recomiendo, es las memorias del rey Jaime I. Jaime I, al parecer, no es un dato que no me gustaría, es el primer rey occidental que escribió sus memorias, ¿no? Y lo llamó el Llibre dels Fets, o el libro de los hechos. Y él narra ahí de una manera un poco también a su manera todo su reinado. Yo leí con detalle y con interés la parte del Reino de Valencia, que es la que me interesaba a mí, la reconquista del Reino de Valencia. Y luego he leído alguna biografía de él y algún otro libro. La historia es, en este sentido, defrauda, en el sentido de que no es tan fantástica como contamos todos cuando no la conocemos a fondo, y a la vez es fascinante porque es muy sencilla. En el caso del Reino de Valencia, pues efectivamente, el Reino de Valencia fue fundado ex novo por el rey Jaime I, recién conquistado a los moros, a los musulmanes. Fundó el Reino de Valencia, y a mí como valenciano en pie de igualdad con el resto de territorios bajo su corona. Por lo tanto, yo no tengo ninguna... Pero bueno, lo de los países catalans, pues realmente es un invento muy posterior que yo no me identifico. No soy muy beligerante, que cada uno diga lo que quiera, ¿no? Pero desde luego los países catalans, desde el punto de vista histórico, pues no existen, ¿no? Sí existen vínculos históricos, vínculos lingüísticos, vínculos culturales entre catalanes, valencianos, mallorquines y aragoneses también. Lo que nosotros en Valencia, eso es indudable, sí. Lo que nosotros en Valencia decimos apellidos valencianos, la mayoría son de origen catalán, el mío mismo, Camarasa, pero la otra, un tercio de esos apellidos son de origen aragonés. Y a eso los llamamos los apellidos valencianos, ¿no? Y son de origen o bien catalán o bien aragonés. Y el valenciano que se habla en Valencia, pues se habla desde el origen, se habla castellano por parte aragonesa, y se habla el valenciano, que es una herencia directa de la repoblación catalana. Eso es históricamente catalana, repoblación también, por supuesto, aragonesa e incluso castellana. O sea, que hoy... Los historiadores que yo he leído dicen que la repoblación fue múltiple y diversa, porque en realidad lo que fue Valencia fue una cruzada que juntó a mercenarios de toda Europa. Mercenarios de toda Europa, pero mercenarios, gente aventurera, guerreros profesionales que por precio o recompensa iban a combatir, ¿no? Pero básicamente las tropas y la repoblación, básicamente en su inmensa mayoría, fueron de origen catalán y fueron de origen aragonés. Los catalanes pagaban un impuesto para irse de Cataluña y venirse a Valencia, y juraban el fuero valenciano. Es decir, que ya de primera generación renunciaban a su condición de catalanes para convertirse en valencianos, ¿no? Eso nosotros los valencianos lo llevamos muy a gala. Y todo eso está contado por el rey Jaime I y por los libros de historia, que no tienen mayor misterio. Y tú que eres valenciano, porque uno puede entender que en Cataluña se estén cometiendo todo tipo de tropelías en los colegios, en las universidades, pero ¿cómo es posible que el valenciano, con esa personalidad que tiene tan fuerte, se deje un poco invadir, pues esa es la palabra, por estas mentiras, por este latrocinio de la historia tan descarado? Tú lo ves, tú vives allí, tú lo ves
No sé si tendrás hijos pequeños, sobrinos. No tengo hijos pequeños. Sobrinos, No tengo hijos pequeños. pero ¿te consta que está ocurriendo? Bueno, yo soy víctima de la política educativa de la Comunidad Valenciana, quiero decirte que lo tengo claro, ¿no? Valencia, lo digo con el cariño, Valencia es una esquizofrenia, todo ese tópico valenciano de la locura y de la fiesta es cierto. Algo hay. Es cierto, es totalmente cierto. Entonces, sí es verdad que en Valencia se ha abusado muchísimo de la política en la educación. Y entonces pues se ha llegado a decir algunas cosas que desde el punto de vista histórico no tienen sentido, ¿no? Y poco más te puedo decir. Yo fui a un colegio de escolapios, eran curas, no se pusieron muy pesados, me educaron bien. ¿Qué hacen los escolapios ahora? ¿Siguen con los libros de texto que facilitan? Pues hace tiempo que no tengo contacto con ellos y yo creo que ellos están muy contentos. Los escolapios, tranquilos. Ellos han evolucionado, por lo que yo tengo entendido, a opciones más practicantes de su vocación religiosa, vamos a decirlo así. Carla sí que tiene hijos más pequeñitos, pero todavía no les meten tochos de historia. De momento no, pero me los metieron a mí. De todas maneras, yo cuando estaba viendo el libro, se me quedé sorprendido porque a mí me gusta mucho la historia, pero es verdad que yo estudié historia en la carrera, o sea, en periodismo pues sí que tienes muchas asignaturas de historia y tal, y en GB, en mi caso era un BUP y tal, y hay muchas cosas que en mi época ni se tocaban, o sea, si no se tocaban en mi época, que aún no estaba la cosa como está ahora, imagínate ahora, o sea, no... Entonces, me resulta muy interesante y además, mira, ahora que lo dices por mis hijos, bueno, el mayor tiene 2 años, o sea, que aún no... Pero sí que tengo amigos con hijos de 4 y 5 años en Cataluña y lo están pasando verdaderamente mal con este tema. Con el tema de la historia, con el tema de la lengua. Bueno, ha sido un asalto, un poco ha sido el motivo. A mí se me ocurría preguntar, ¿esos catalanes solo son en la península ibérica? Podemos irnos a Nápoles también, ¿no? Bueno, digo, depende del mapa. Grecia. Depende del mapa, hay zonas del sur de Francia y una comarca o un territorio de una extensión comarcal en Italia también. Creo que es en Italia, no sé si en Nápoles también creo, pero es en la península, donde se habla catalán. Bueno, yo te digo una cosa, yo he escuchado a Es gente... un orgullo para todos que se hable catalán. Si ser español... Tú vas a Marsella y encuentras una playa que se llama Playa de los Catalanes, vas a Malta y hay una casa de Cataluña, porque tuvieron una influencia, y es un orgullo para todos los reinos o condados de la influencia española, de provincias y territorios españoles en todo el mundo, porque yo como España español, tuvo un imperio. Yo como español me siento muy orgulloso de escuchar español en cualquier rincón del mundo, porque es evidente que... Como valenciano, también me siento orgulloso de escuchar la lengua de mis padres en algunos rincones del mundo. Obviamente no es lo mismo, pero es una cuestión de lengua. Nosotros en Valencia hace muchos años decíamos, la lengua es una cuestión secundaria, si es que no tiene mayor... Es una cuestión de vehicular, el pueblo en Valencia, la gente habla el valenciano porque es su lengua, no tiene la gente que habla valenciano, son zonas de Valencia. Como el castellano que os voy a contar, pues es una manera de expresarse, no tiene mayor misterio, ¿no? Yo oigo a gente del sur de Francia hablar en francés y no les entiendo nada, pero se ponen a hablar en catalán y les entiendo. Es un catalán diferente, pero vamos, les entiendo. Entonces digo, coño, en fin, es una lengua, ¿no? Mi padre era valenciano hablante, no era muy amigo de los catalanes y en Barcelona hablaba en valenciano, porque él se sentía cómodo con el valenciano en Barcelona. Que es una cuestión lingüística, no tiene mayor historia, no hay política, no debería de haber mucha política atrás. Pero yo creo que eso es más una costumbre, ¿no? La costumbre que tiene, Lo que pues es igual que en curioso es Galicia, igual en otras escuchar partes. a los catalanoparlantes de Aragón que hablan con acento aragonés. El catalán no se ve, se escucha. No lo he escuchado nunca. Hablan catalán o una variante del catalán. Hablan un buen catalán, pero con un acento marcadamente aragonés, que llama mucho la atención. Bueno, en comarcas de Valencia se habla el castellano, no el valenciano, el castellano, son castellano hablantes desde inicio y hablan con acento aragonés. De hecho, a eso se le llama churro. A un valenciano que habla castellano se le llama churro, e incluso está escrito como es un castellano aragonés.
como también hay dejes aragoneses en Murcia, por ejemplo, en el castillo de Lorca, pues, se conquistaron por la corona de Aragón, en fin, en todas partes. Hay mezclas, porque la historia, Sí que afortunadamente... perdona que te interrumpa, porque se me olvida luego. El hecho de que haya territorios donde se habla el valenciano, que viene a ser, no, es directamente una evolución del catalán. Uy, lo que has dicho. Una evolución del catalán, Bueno. sí. Históricamente, yo mismo, mi apellido es de un pueblo de Lleida. Y yo soy muy valenciano. Le digan a Castro que por ser hijo de español es español, a ver lo que piensa, ¿no? Yo soy valenciano y español, los catalanes no, ellos sabrán, ¿no? Una cosa es que haya territorios en los que se habla una lengua que se puede llamar catalán o que se le podría llamar la misma lengua, porque el nombre tampoco está muy claro, y otra cosa es que los países sean catalanes. No tiene nada que ver. Es como si a un mexicano o a un chileno tú le dices que es países españoles. Bueno, pues él te va a decir que no, que él es hispanohablante, eso no va a tener ningún problema en decirlo. Él habla castellano, un castellano a su manera, como sea. Pero eso no debería tener nada que ver con la política, ¿no? En Cataluña me consta que el tema no está caliente ahora, está caliente desde hace muchos años ya, pero se está polarizando, Y ellos sabrán dónde acaban, Yo, desde luego, a mí no me van a encontrar en eso, ¿no? Bueno, dejamos el tema de... Bueno, luego volveremos, que todavía quedan cositas por decir. En Españoles por la Historia nos ha gustado mucho el tema de las batallas, pero no siempre hablar de las mismas batallas que se estudian en el colegio, de las que se pierden, de Trafalgar, de la Armada Invencible, del desastre de Cuba. Tuvimos un programa que era Batallas Desconocidas, que fue un récord inaudito, ¿verdad, Pedro? No nos lo explicábamos, un programa que no tiene, en fin, la potencia de las grandes estaciones más conocidas, pero Cierto con es que hablamos de batallas que habíamos ganado, y miles. Hablamos de varias batallas pero todas eran con victoria. Con victoria española, Yo porque creo es que, para hablar de batallas ¿verdad, perdidas, Javier? Si es que hemos zurrado mucho por ahí y la gente, pues siempre tenemos que hablar de Trafalgar, coño, perdón. Más batallas de las que hemos perdido. Claro. Sin embargo, la historia recuerda, bueno, también recuerda las grandes victorias, también se recuerda. Hablando de la Reconquista, la Nava de Tolosa. La Nava de Tolosa, por ejemplo, que es otro capítulo. Que creo que está también recogida. Y la famosa batalla de Lepanto, es decir, que la gente, aunque no tenga una gran formación en historia, sí que reconoce batallas importantes en las que ha participado España y ha ganado. Lo que pasa es que a partir del siglo XIX, pues la historia se nos puso en contra. Empezamos con Trafalgar, que no fue... El siglo XIX, ¿verdad, Pedro? Que es el más Qué cercano. mal empezó con la invasión napoleónica. Acabamos muy mal. Y que fue una derrota básicamente por culpa del almirante francés. Villeneuve. De Villeneuve. Y luego ya pues continuamos y nos metemos en otra de las batallas. Bueno, nosotros más que la batalla tratamos del tema de la explosión del Maine, ¿no? También en Cuba. De la guerra de Cuba. Bueno, eso es una constante un poco en la historia de Estados Unidos, empezar muchas guerras con algún suceso de dudoso falsa bandera que se llama. origen, ¿no? Pero, sin embargo, la batalla de Trafalgar se perdió y la estructura de esa batalla es genuinamente militar, naval. No hubo condicionamiento de tipo político, salvo, o de otro tipo, o de otra índole, salvo el error de Villeneuve y que los españoles, por C puntos suspensivos, dijeron nosotros sí tenemos para hacer lo que no debieran haber salido, pero bueno, fue un error militar. Pero no hubo una conspiración para la derrota. En el cambio, sin embargo, las batallas que se perdieron luego a finales del 98, tanto la de Santiago de Cuba como en Manila, está claramente, eso fue un tongo. Eso estaba pactado entre americanos y españoles, entre la jerarquía que gobernaba Estados Unidos y la que era bastante corrupta, y la no menos corrupta que gobernaba España en aquella época. Si tú hayas dado muchas batallas... O sea, que no fueron problemas militares, porque realmente si Baylor hubiera continuado en Santiago de Cuba, en Habana, como capitán general, que tenía 200.000 militares armados con Mauser, de infantería,
un arma Pues los americanos sensacional. que tenían 28.000 y que iban con el rifle danés, el Krag-Horsen ese, les hubieran durado los españoles media hora o 3/4 de hora. Pero no se quiso hacer el esfuerzo militar porque había algún pacto nefando que no se ha querido nunca reconocer. Por eso muchas, como decía antes Sergio, la historia, aparte que la manipulación posterior y reciente, tampoco nos la han querido contar como Dios manda, o con la genuinidad, con los factores genuinos que se produjeron. Es un poco uno de los motivos de Españoles por la historia, intentar un poco ir un poco más allá de lo que nos han contado. El tema ese de Cuba, siempre se hablaba de si hubiéramos tenido el submarino. Es uno de los factores también. Perdón. Es uno de los factores que impidió, bueno, más había dos aspectos en la guerra de ultramar. Claro, España tenía, por un lado, los territorios en Oriente, Filipinas, Carolinas, etcétera, y por otro lado tenía las Antillas, que estaban evidentemente mal conectadas y dependía mucho de. Oye, de perdona la que te fuerza interrumpa, naval. que Pedro, tenemos pendiente de hacer otro de Isaac Peral. Isaac Peral, por favor, llámame. 2.0, vamos. 2.0. Pero bueno, Para- Isaac Perales el factor naval era deficitario en España. Sin embargo, en el factor de ejército de tierra estaba muy por encima del norteamericano. Pero claro, con el tiempo, a la larga, si tú no tienes el poder naval, que es la famosa doctrina Mahan, que tú has estudiado, tú leíste a Mahan además, ¿no? bueno, un poquito, Has leído lo Mahan, justo. que es el que incita a la invasión. Un militar americano de la Marina Americana que estableció una doctrina que decía que para triunfar tienes que tener el poder naval. España no tenía el poder naval en ese momento, que lo tenía el Reino Unido, obviamente. Tampoco Estados Unidos tenía el poder naval. Pero un factor que hubiera sido desequilibrante en ese momento, no contra un imperio fuerte como era el del Reino Unido, pero sí seguramente contra la Marina norteamericana o eventualmente la japonesa y la alemana, que también podían ser un factor de riesgo para los territorios de ultramar. El submarino hubiera sido un evento disuasorio, por lo menos. A mí me da un poco miedo preguntarle a Javier por qué no se materializó ese submarino. No, el brevemente. submarino se materializó. Pero ¿por Porque qué, no se hizo, por porque qué no no se- entró en combate? Un no arma se- que hubiera sido porque no se decisivo, hubiera alistó. cambiado mucha historia de toda España. El submarino se materializó, hizo las pruebas que se le exigieron, navegó por debajo del mar, disparó los torpedos, demostró que era un arma eficaz y totalmente revolucionaria para la época. Ten en cuenta que el submarino de Isaac Peral se adelanta 15 años a los siguientes submarinos operativos. Es 15 años anterior al primer submarino 15 años da americano, tiempo al alemán. para mucho. 15 años es mucha historia. Y sí que se materializó, sí que demostró que era un arma eficaz, con las limitaciones de que en ese momento no podía, porque solo tenía motor eléctrico, los submarinos ya de la Primera Guerra Mundial tenían propulsión mixta, por lo tanto todavía no se había inventado el motor diésel, etcétera. Pero bueno, incluso con ese factor en contra, era un arma disuasoria, es decir, que ningún buque de guerra podía entrar en asediar, como pasó en Manila, que lo dijo el propio almirante Dewey, porque el submarino se aproxima y te pega un torpedo y te hunde. Adiós. ¿Por qué no se alistó? Que es realmente La lo que palabra. pasó, es decir, ¿por qué el gobierno español no lo quiso alistar en la Armada Española? Pues esto te varía para un programa, pero básicamente porque hubo un problema de sabotaje, en resumidas cuentas hubo sabotaje, espionaje y corrupción. Eso está explicado en mi libro. Pero no he venido aquí a hablar de mi libro. Otra traición más. Es importante lo que dice Javier, porque aparte nos puede contar cuál era el coste de un submarino frente al coste de un buque, Sí, un submarino, es decir, con lo que el submarino costó de lo que es el prototipo, ahí está un poco en disparidad de criterios de la contabilidad oficial y la que propuso el inventor, pero bueno,
entre $500.000 de pesetas de la época y 800.000. Y un buque de guerra en aquella época fácilmente se te iba a los 6 millones de pesetas. Un buque importante. Y el doble también. Y el doble también. No, ya te digo un acorazado, te digo un crucero. Un acorazado llegaban a costar 20 y 25 millones de pesetas. Y salvo los cruceros españoles que De se la fueron, época, claro. se fueron de presupuesto y acabaron costando 20 y tantos millones cada uno. El presupuesto de España entonces, el presupuesto del gobierno central eran 130, 140 millones o incluso menos al año. Para que te hagas una idea del coste que suponía tener un acorazado, tener 2 acorazados, tener 3, a base de 20, 25 millones de pesetas, teniendo un presupuesto de unos 120, 130 millones de pesetas al año. Un esfuerzo terrible. Terrible. El origen de este problema presupuestario de la Armada. Un esfuerzo que hoy en día, por cierto, se acaba de plantear también, porque el gobierno acaba de anunciar que va a hacer una serie de fragatas, etcétera. Entonces hay que tener muy claro que si haces el esfuerzo lo vas a hacer para algo, y si no, no hagas el esfuerzo. Pero el gobierno de la época... En el siglo XIX el problema que tuvo fundamentalmente la Armada es que el factor político, las guerras políticas que había entre las distintas facciones que se dividió España después de la invasión francesa, los liberales, los carlistas, los moderados dentro de los progresistas, los exaltados y todos estos al final tenían que contar siempre con lo que llamaban un espadón, un militar, pero no solo un militar, una estructura, evidentemente, un solo general no puede hacerse con el poder. Entonces, ¿qué pasaba? Que los políticos inflaron el presupuesto del ejército aposta, porque de vez en cuando necesitaban acudir a un general, a un coronel, a una división entera, y eso fue de detrimento de la Armada. Bueno, vamos a hacer, perdona, un mal general de todo el régimen de la Restauración. Sí. No, de todo el siglo XIX. De todo el siglo XIX. Vamos a hablar a la vuelta de una breve pausa de cuál fue el territorio, la provincia española que más apoyó, fomentó la guerra de Cuba, por ejemplo, o la guerra de África, que es prácticamente a la par. Se van a sorprender, pero va a ser a la vuelta de un minutito. Somos Europa 20. Ven y descubre tu espacio de decoración en el centro de Madrid, situados en la primera planta en el número 32 de la carrera de San Jerónimo. Desde 1980, nuestro equipo de profesionales te ofrece las mejores soluciones para tu hogar. Realizamos proyectos en 3D. Somos especialistas en diseñar tus muebles a medida. Disponemos de las últimas tendencias en decoración con una exclusiva selección de artículos de las primeras marcas en diseño y calidad, nacionales e internacionales, ofreciendo una gran variedad de muebles para decorar todos los espacios de tu hogar. Entregamos en toda España. Somos tu tienda de decoración. Tu tienda en el centro. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios donde se le comenzará asesorando sobre los materiales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España.
Ya estamos de vuelta a España, tiempos difíciles. Estamos hablando de españoles por la historia, un poquito de historia, no viene mal para empezar el año. Les comentaba antes de la publicidad que una de las provincias, territorios españoles que más fomentaron la guerra de Cuba fue Cataluña. Eran los más fervientes defensores de que había que intervenir en la isla, más que nada porque eran los que hacían los uniformes de los soldados, los que llevaban en sus barcos navieras catalanas a los soldados, en fin. ¿Qué ocurrió cuando terminó la guerra de Cuba? Pues que en vez de apoyar la guerra de Cuba ya nació un nacionalismo catalán y ya dijeron, digamos, los que tenían los dineros, vamos a jugar a otra cosa que esta ya no da más de sí. Es un tema curioso lo que estás comentando. Porque la excusa, pues no deja de ser una excusa, pero tenía su razón de ser, entre comillas, de la insurrección cubana, del desafecto de Cuba. Cuba era española y además Cuba se mantuvo fiel a España en la época más complicada, con la época de Bolívar y cuando estaban todas las guerras, otras de las guerras que intervino España, un poco de las llamadas guerras de independencia o de separación, como lo queramos llamar, de los virreinatos americanos. Cuba se mantuvo fiel, Cuba tenía un vínculo emocional muy fuerte con España. Pero el problema está cuando la industria catalana impone el famoso arancel catalán, que eso perjudicó mucho los intereses de los cubanos. Arancel con los tejidos. Los cubanos, que eran la primera potencia de exportadora del mundo de azúcar. Cuba, la gente no sabe, era el sexto territorio más rico del mundo cuando se separó de España. Era más rico que la mayor parte de los estados de Norteamérica. Bueno, y la primera tramo de vía de tren se hizo en Cuba. Habana-Güines, ¿no? Y entonces los catalanes, por un lado, bueno, y los barcos que construían indirectamente, eran los mejores barcos del mundo, provocaron el desafecto de Cuba y luego, sin embargo, incitaban a que no se separaran. Un poco esquizofrénico por el tema de los... No, yo no hablo de Cataluña, pero en este caso no es Cataluña, es la burguesía catalana. Exactamente. Que no tenemos que confundir. El España is roba, que es otro de los capítulos de este libro, habla, bueno, Stendhal, el famoso escritor francés, cuando vino a España, se sorprendía que los tejidos catalanes eran los únicos que se podían comprar en el territorio español, que eran 3 o 4 veces más caros que los tejidos, además de mejor calidad, que venían de Gran Bretaña. O sea que, además de ser, de no ir contra Cataluña, ha sido una región bastante favorecida a lo largo de la historia, de los siglos. No solo Cataluña, también el País Vasco, con todo el tema de las navieras, de los navegantes. Todo eso se habla en el libro. Pero, ¿tú crees, Pedro, que esto la gente lo conoce? Porque si tú te vas a Cataluña parece que es que los españoles hemos estado ahí robando y robando y causándoles penurias constantes a los pobres. Pues la verdad que no, yo creo que no se conoce. Fíjate que así es mejor que no se conozca. Lo peor es que se conoce la parte la contraria, o sea, al revés. Siempre los castellanos o el resto de no catalanes, Madrid, somos los culpables de todos los males que cubre Cataluña. Aunque sean imaginarios. Aunque sean imaginarios, no con la imaginación que tienen además más. El libro además habla de más gente, no solamente de militares, no solamente de... No solo espada. No solo espada, también tenemos pluma y tenemos inventiva. Se me ocurre el tema de Balmis. Balmis es un personaje también desconocido para mucha gente. Francisco Javier Balmis es un personaje sensacional. Creo que es almeriense, ¿no? Aparte de Manolo Escobar y... Alicantino. Sí. Pues alicantino, bueno, más o menos pilla cerca. Bueno, Balmis es un personaje que a lo mejor la gente no conoce mucho, pero todos conocemos la vacuna. Salvo algunos tarados que ahora no se vacunan, la gente normal se vacuna y vacuna a sus hijos. La vacuna de la viruela, que lo está contando muy bien Pedro, la viruela ha sido el gran asesino de toda la historia. No ha habido ni la peste, ni las guerras, no ha habido un mal peor que hayan soportado los... Ha matado millones, cientos de millones de miles, pobres, ricos. En España ha habido muchos reyes. Luis I, por ejemplo, un sobrino de Carlos IV, en fin, no muchos llegó ni han a 6 muerto. meses de reinado. Si no morías, quedabas marcado terriblemente. Bueno, pues el invento de la vacuna es británico.
Bueno, esto lo reconocemos, Jenner es el que inventa la vacuna, el que descubre la vacuna. Pero el personaje de Balmis lo que hace es distribuir la vacuna entre el mundo. Además, entre el mundo a todos los estratos sociales. Jenner, cuando descubre la vacuna, fíjate lo que le importa a las clases sociales, él experimenta la vacuna con el hijo de el jardinero, persona del servicio. Sí. Bueno, si se muere no pasa nada, ya ponemos a otro. Es decir, ellos hacen la vacuna para su élite social. Balmis lo que hace, ya que entonces, hablamos del siglo XVIII, no podemos transportar... No había cadena de frío, evidentemente, muy complicado. Lo que Balmis piensa es, bueno, vamos a llevar un portador para la vacuna que es un ser humano. Estamos en época de Carlos IV, que Carlos fue un rey, con lo malo digamos, que era Carlos IV, regulero. alguna haría buena, pues, esta es una de ellas. Pero lo que hizo Balmis, y ahora vamos a terminar de contarlo, está considerado por gente muy importante, también por la UNESCO, la FAO, en fin, la mayor gesta humanitaria en toda la humanidad. Y lo hace un español, un alicantino, que coge y agarra la viruela. ¿Y qué hace? Se recorre el planeta, empezamos por Hispanoamérica, y lo que hace es que llevar a estos niños, que llevó a 22 niños, para que, digamos, ellos portan la vacuna contra la viruela. Pero fíjate si Balmis era buena persona, cuando después de pasar por Hispanoamérica van a Asia, a Filipinas y demás, es tan pardillo, vamos a decirle, por una persona. Estando en guerra con los británicos, va a una isla británica y les cede el uso de la vacuna. Les ofrece la vacuna que no daban crédito los ingleses. Esto solamente lo hace un español. Un holandés, ¿verdad? Un francés, un británico no lo haría nunca, salvo a cambio de algo. Fíjate la penicilina en España, tuvieron el monopolio durante muchos años, era muy difícil de conseguir, pues ya estamos hablando del siglo XX. Pues imagínate esta gesta muy desconocida, ¿verdad?, por los españoles. Balmis también personaje que haremos en audiovisual. También. Lo llevamos. Hemos tirado la Aquí nos atrevemos con todo. Que lo tira. Pues es del Reino de Valencia. Bueno, pues hablamos de, en fin, muchos capítulos. Jorge Juan, por ejemplo, fue un capítulo también de un personaje, otro navegante muy desconocido. Un gran espía, ¿eh? Gran espía. Uno de los mejores espías que ha tenido España, Jorge Juan. Espía en Londres, estamos en Inglaterra. En Londres. Sí, espía en el Reino Unido. Sí, sí. Se trajo constructores, este espiaba sobre todo la manera de fabricar los barcos. Ingenieros ingleses, y yo decía en broma, a veces, en aquella época no existía Torremolinos, pero no sé qué les contaría Jorge Juan para traerse ya en aquella época. Tuvo que salir por patas. Seguramente les contaría. Les contaría, algo les contaría. Reales de A8, supongo. De lo que cuenta. Reales de A8 y el famoso Spanish Dollar. Aquí hablamos un poco de todos los hechos españoles. El último capítulo creo que es de si no recuerdo mal, de Barreiros. Estamos hablando ya del siglo XX, Eduardo Barreiros, un visionario español, constructor de camiones, que la necesidad que tenía España en los años de la posguerra. Tenemos una gallega, sabrá algo más de Eduardo Barreiros que nosotros. ¿No has tenido un Sincamil? No, tú eres muy joven. No, un Sincamil. Yo Sincamil, a lo mejor es hija de un Sincamil, podría serlo por edad. ¿Sabes cuál es? Puede ser, pero yo tampoco lo sé. ¿Sabes cuál es la leyenda de Sincamil, no? Hay una canción. Hay una canción famosa, ¿no? Sí, la canción la conozco. Yo desde luego el Sincamil lo he conocido, no, ya lo he conocido en coche viejo, pero y he conocido los camiones Barreiros, los he visto mucho. Mi abuelo tenía uno, que descanse. Unos camiones sensacionales. Había excedente de camiones después de la guerra, pero camiones de gasolina. Él hizo una transformación. Rusos, sobre todo, había muchos. Cuando todos los ingenieros de todo el mundo decían que eso era imposible, pues este galleguito... Es que el tipo cuenta lo que pensó. Es que los galleguitos somos así, vamos poquito a poco, hasta lo digo con que... cariño. Que no era ingeniero, él pues había trabajado con su padre. Su padre tenía una fábrica de cedazos en Canarias. Y autobuses. Luego van a... Él no era ingeniero. No era ingeniero. No era mecánico, tenía un mecánico listo. Como inteligencia natural. Bueno, pero no has contado qué es lo que hizo Barreiros en origen, cuál es Pues transformar, era el gasto del gasóleo la gasolina era estratosférico, a lo mejor
Era muy importante porque el consumo del vehículo era superior y Claro. aparte, luego el gasóleo estaba Él subvencionado. se iba por todos los pueblos, lo enseñaba a los camioneros. Yo, estos camiones que había rusos e incluso americanos, y él los transformaba. No, Ganó concursos incluso con camiones. Sí. Eduardo Barreiros lo que americanos. hace es decir, tú tienes un vehículo gasolina y yo te pongo un motor, y yo te pongo ese mismo motor, lo adapto a diésel. Ahora que estamos viendo aquí en España cómo se está transformando la gasolina a gas, el tío transforma a diésel. No des ideas, que si no, Carmena, Sí, pero en aquella época era muy complicado. era muy complicado. Ningún ingeniero le dijo, esto es imposible de hacer, solamente lo hizo Eduardo Barreiros. Este es uno de los personajes, junto con Torres Quevedo, que también es otro de los capítulos de Españoles por la Historia, que desmienten aquellas palabras que dijo en mal momento Unamuno, de que inventen ellos, pues es mentira. Es que Unamuno puede Porque ser callado muchas veces. desde el siglo XVI ya había españoles inteligentísimos, como Jerónimo de Allanz Y Beaumont. y Beaumont, que hizo un diseño y además que funcionaba, de una máquina de vapor bastantes siglos antes que lo hiciera. Máquina de vapor que se usaba para las minas. Para las minas, para desaguar, también aire acondicionado. Fue La el propia máquina de vapor generaba aire acondicionado al sacar el agua. Todo eso, españoles. Lanzó un buzo Lanzó un en buzo. el Pisuerga, en Valladolid, siglo XVI. Y Lo el tuvo ahí buzo una hora, estuvo más de sumergido. una hora. Una hora. Ya se hartó era Felipe III, ¿no? Felipe III. Pues dijo, mira, el chaval este que salga porque es la hora de comer y no puede ser, ¿no? Estuvo más de una hora bajo el agua con la Sumergido. escafandra. Eran más listos antes que somos ahora, ¿eh? Sí. Es que, Por cierto, es que los españoles somos muy listos. Cuando queremos, cuando trabajamos unidos, hay unas empresas. Y aparte, Jerónimo Llanz era un guerrero, ¿eh? Era un tío que había estado en los tercios, daba Navarro, un tío muy hostias como fuerte. panes, ¿eh? Era un navarrico. Otro de los personajes que a mí me gusta mucho, un programa que además tuvo también muchos seguidores, fue Diego García de Paredes. Ese es el Sansón de... El Sansón de Extremadura. De Extremadura. Es un personaje extraordinario, un tío que era equiparable a Ronaldo o Messi de ahora. Se le conocía en toda Europa. Un gigantón de 2 metros que le dejaban solo atacando una fortaleza y Los franceses corrían como ratas. y se aniquilaba 500 enemigos, pero de un plumazo. Él creo que manejaba muy bien el famoso montante, que es un espadón a 2 manos, así girando, imagínate. Que te rebanaba, ¿no? Te rebanaba. Y creo que hizo muchas cosas, por contar solo una. Le vio el Papa en una pelea con unos italianos y pues nada, una tontería, y creo que se cargó a 35 en una pelea, Así. él solo, Así sin más. Es uno de los pocos españoles, el único español que tiene una condecoración que solamente tienen 100 personas en el mundo, que es la famosa Espuela de Oro que concedía el Vaticano. Has tocado un personaje que hemos pasado por encima de él, Dime más. que es Torres Quevedo, Torres Quevedo, sí, que perdón. es un personaje de la pera. Me he ido a la espada, que Ha sido la espada rápido. Torres Quevedo es todos cuando vemos Lardo Pietú, que has hablado de Jerónimo Allanz. todos los que cuando vemos un dirigible, la mayoría lo llama Zeppelin. Los dirigibles desde el año 39 en adelante no se fabrican los Zeppelines, se fabrican dirigibles. La diferencia entre el Zeppelin y el dirigible, aparte de que el dirigible es invento de Torres Quevedo, es que uno tiene un armazón interno de aluminio y el de Torres Quevedo no. Torres Quevedo le vende dirigibles a los británicos, que no le pagan, por cierto, a los franceses, a todo el mundo le vende dirigibles. Ganó mucho dinero. Ganó mucho dinero, pero es que ten en cuenta que él era, no digo millonario, tenía bastante dinero. Torres Quevedo lo cría una familia, no lo crían sus padres, Sí, sus tías. y esa familia cuando fallece le dejan en herencia a Torres Quevedo una cantidad importante. Lo que le hace es, oye, pues no tienes que trabajar en una empresa, vas a desarrollar tus ideas. Es que Torres Quevedo, el Spanish Aerocar en Canadá, ese aerocar El transbordador. el transbordador es de de Torres las Quevedo. cataratas del Niágara. Es que la única diferencia que hay de ese transbordador de cuando todavía funciona. Claro, de cuando se instaló el transbordador ahora, solamente hay una diferencia, que es la capota. El resto es lo mismo, es el mismo equipo. Es más, la empresa que lo fabrica, que lo monta y que lo mantiene es empresa de Torres Quevedo, que lleva a su hijo.
Además, Torres Quevedo diseñó el primer telequino. Sí. En fin, El mando a distancia. El mando a distancia. Un ajedrez autómata. En fin, un montón de inventos. Se equivocó Unamuno, desde luego. Más. Bueno, yo no sé, no soy un experto en eso, pero yo creo que Unamuno, más que desincentivar a la creatividad de la gente que la tuviera, se refería más a un espíritu nacional que quería evitar protagonismos o liderazgos o caudillismos, como dice Javier, y entonces hace más bien referencia a que no destaque nadie, ni que nadie me busque problemas. Eso pasó en el siglo XIX, por ejemplo, a Isaac Peral. Uno de los problemas que él tuvo, aunque hay interpretaciones, es que él ponía en un compromiso al gobierno de Madrid, como decís vosotros, al gobierno de España. Le ponían un compromiso porque le obligaba a plantarle cara a sus enemigos internacionales. Y eso era un problema para el gobierno, porque no tenía ninguna intención de plantarle cara a nadie, ¿no? Entonces, claro, era un problema tener a un tío que te estaba diciendo, ahí tienes los recursos para, si quieres, en concreto a la restauración, ¿no? A la segunda restauración borbónica. Le puso en ese compromiso y entonces tenían que eliminar. El enemigo no estaba fuera, aunque estaba fuera, el enemigo más bien estaba dentro, porque le obligaba a cambiar de política internacional y a enfrentarse a los norteamericanos, a los británicos, etc. Otro de los... Yo creo que la frase de Unamuno, si mal no recuerdo, está en el contexto de una polémica que surgió entre, ¿cómo se llama Azcárate, el filósofo y político progresista, Gumersindo de Azcárate se llamaba, y Menéndez Pelayo. Gumersindo de Azcárate decía que el problema de la teórico decadencia de España, pero por lo que dices tú, porque tampoco conocía bien que en España había habido inventiva y creatividad, pero decía que, bueno, frente al mundo anglosajón y el germánico, etcétera, es porque no teníamos una inteligencia, no estaba nuestra mente teóricamente preparada para la ciencia y la tecnología. Entonces entró en un debate con Menéndez Pelayo, que trató de llevar la contraria diciendo que no, que eso era mentira y tal. Y entonces Unamuno tiró por la calle y me dice, qué manada, que inventen ellos. Y nosotros, y de manera dice la frase completa, dice, y nosotros a lo nuestro. Otra de las causas de... Pero realmente no sabemos qué significa Como lo la nuestro. frase Sol y tal, y guerra en Sebastopol también era típica. Se líen en otros lados que aquí no. Bueno, o sea, muy americano también, ¿no? Las guerras las montamos fuera. Bueno, pero ellos con compromiso de liderar esos problemas. En España... alguna guerra hemos montado los españoles también, sí, fuera. ¿Cómo era? Sol y tal, y guerra en Sebastopol, ¿no? No me acuerdo de esa frase. Pues guerra en Sebastopol. Los problemas internacionales tampoco son de otros, ¿no? Otro de los programas que tuvo también mucha aceptación fue, entrevistamos a la directora del Archivo General de la Armada, que por aquel entonces estaba cerrado. Sí. Imagínense lo que es el Archivo General de la Armada, que es una joya. El del Viso. El del Viso, el que hizo Álvaro de Bazán, porque pudo y porque quiso, ¿no? Dice el dicho. Y nos contó lo del Odyssey, ¿te acuerdas? La famosa. Odyssey. Bueno, claro, es que hablamos de una empresa de piratas. Son norteamericanos, holandeses, británicos. No podríamos esperar nada bueno de ellos. Siempre me escucharéis que hablo siempre pestes de todos ellos, igual que de los franceses, pero como tampoco tengo ningún compromiso con ninguno, me lo puedo permitir. Odyssey cometió un ladrocinio con la Mercedes. La Mercedes era un buque español que fue hundido. Ellos encontraron el pecio y se llevaron todo. Ventajas de la política de entonces es abandonar en el gobierno. Se llevaron todo y destrozaron todo. Y destrozaron todo, porque ten en cuenta que un pecio no solamente es el tesoro, eso es... es una tumba. Claro, eso, ellos metieron mano, destrozaron... Unos piratas eficientes, ¿eh? Porque... sí. Bueno, eficientes a medio gas, porque su servicio jurídico no sería muy bueno cuando el juicio en Miami lo perdieron ellos. Digo en el mar. En el mar, sí, no hay claro. defensa ninguna, metió mano. Bueno, ahí, Que fue gracias a los documentalistas del archivo que prepararon todo. Incluso a un amigo de Javier. Yo calculé yo una creo vez... que los documentalistas vinieron después, pero aquí conviene decir
Con nombre ¿Qué? y apellido. Sí, sí. No lo voy a decir con nombre y apellido. o sea que no. Dígalo usted. No le hemos preguntado. Conviene decir que Odisei trabajaba a favor del viento porque tenía algunos contactos en la España oficial, en la España gubernativa, concretamente en la Comunidad de Andalucía, y en el gobierno central, que estaban dispuestos a mirar para otro lado. Entonces hubo una serie de gente, entre los cuales está mi amigo Juan Manuel Gracia Menocal y Sarmiento, que por cierto es descendiente del famoso Sarmiento. Este Sarmiento, que todo el mundo lo conoce por Pipe, se fue con su barco a grabar el expolio, con su barco particular, y en algún momento le llegaron a amenazar con un fusil, los del Odisei. Y entonces, pero todo el mundo estaba tapando aquello, es decir, o sea, si España no decía nada, ellos hubieran expoliado. La España oficial no dice nada, pero claro, ya cuando lo destaparon la prensa, ABC y El Mundo y no sé qué, y se hizo aquella famosa conferencia que intentaron suspender, le llamaron del Ministerio de Exteriores a mi amigo diciendo que suspendiera la conferencia. Al Ateneo. Al Ateneo de Madrid. El Ateneo siempre... Y está aquí ya toda la prensa y todo el mundo invitado, así que no puedo suspender. ¿Había condena entonces o no había condena? Te voy a decir una cosa, Pipe, Sarmiento y mi amigo, pocos tiempo después, tuvieron una inspección de Hacienda a cara de perro. Con eso te digo todo. Hay alguna inspección que no sea cara de perro, Javier. No te voy a dar más nombres, pero tú ya me interpretas. Sí, para que no sigan inspeccionando. Una vez calculé, hice un cálculo rápido, a $1.500 la onza de oro, de lo que podía valer el oro y la plata que había en el Al Mercedes, peso. en el Mercedes, al peso, porque luego está Y el valor el coste numismático, histórico sí. y tal. Y yo calculé unos 350 millones de euros el coste del tesoro, es decir, lo que valía el tesoro a $1.500 la onza de oro. Por lo tanto, con ese dinero se pueden comprar Luego ya cuando se muchas destapó voluntades. el escándalo, ya no queda más remedio que la propia España oficial tuvo que recular y ir contra el Odisei Siempre, en la jurisdicción norteamericana, y ahí es donde intervienen los documentalistas del archivo, porque sí que es cierto, que eso la gente no lo conoce, que todo lo que hizo España en América, desde la Compañía de Indias, la historia naval y tal, todo está documentado hasta el último detalle, hasta la última onza invertida en un barco, la última libra de pan, etcétera, etcétera, está todo documentado. Ya había funcionarios entonces tomando nota. 80.000 legajos tiene el archivo. Hicimos Que, el por cierto, programa la Mercedes- y se volvió a Mercedes abrir. fue bombardeada estando en paz en España y el Reino Unido por No un barco tenía inglés. derecho a Por un barco haber inglés, atacado que le el barco disparó. inglés. Pero bueno, díselo a La los plena ingleses. cobardía, bombazo contra la Santa Bárbara. Fíjate tú. Siempre casi todos los capítulos de la historia, Javier, Sergio, siempre aparecen traidores, pero luego siempre hay tu amigo que fue a grabar con... Siempre hay esperanza, ¿no? Es que España es cojonuda. ¿Eh? El Eso español, me es, gusta. el español es cojonudo. Lo que pasa es que la gente vemos siempre lo malo. Al final, tú cuando hay una manifestación de 10.000 tíos en la calle, parece que llenan mucho. O sea que los demás no van. Pero la gente, eso sí es cierto, el español es bueno. El español de media es bueno. Luego, te digo, España es la pera. Todo el mundo quiere algo de España. La gente no quiere... Al final digamos, igual es un poco dejado, pero llega un momento que dice... Sí, puede ser dejado. Tienes el ejemplo de las elecciones en Andalucía recientemente. España ha sido dejado Sabía entre los que años, me hasta lo que la ibas a gente se decir. harta y vota a Vox. Y es una Pero- forma de hartarse muy light. No he visto a nadie que se haya echado a la calle todavía. O al monte, que se decía antes. Más episodios, programas que hemos tenido un poco... Pues mira, yo polémicos. ahora te interrumpo, porque me quedé con ganas de decir el día que hablamos de eso. Dilo. Fíjate, de todos los marineros que iban con Cervera allí a Cuba, que sabían, porque se saben estas cosas, se saben el desastre al que O sea, iban conscientes de lo que iba a pasar. perfectamente conscientes. Vamos, no se sabe porque no se registró ni un solo mínimo acto de indisciplina. Llevaban meses sin pagarles. Meses sin pagarles. La mierda que les pagaban, con perdón. No estaban bien comidos. No estaban bien servidos. Los mandos de ellos estaban discutiendo todo el día porque sabían que iban al desastre. Aquellos se podían permitir el lujo de... Ya está abundantemente escrito, si voy, no voy, me das, no me das, el carbón, la munición, tal, los americanos. Ni un marinero español, yo ya no sé si es que es buena
Yo creo que es una especie de condena ya ser... Te quedas español. Ser español, Bueno, bueno, a mí me toca estar aquí y no quejarme y ya está. Y no se quejó ni uno, pero no hay ni un milímetro de indisciplina. Cuando lo normal es que se hubieran tirado por la borda y hubieran dicho, no, en fin, ya os apañan. Cuando vosotros os aclaréis, entonces nos llamáis. Y fue la verdad es que fueron los héroes de todo esto, fueron estos, ¿no? Que no os conoce nadie. Bueno, hay algún listado, alguien ha hecho un esfuerzo en hacer los listados de toda la gente que iba a bordo y tal, pero no hay ni un milímetro de indisciplina. Nadie se quejó. Más programas, no están todos recogidos en el libro, pero... Hemos hablado del carlismo también, ¿no? De carlismo, no, iba a mencionar los programas que hemos hablado de la Guerra Civil, de Carrero Blanco, del Valle de los Caídos, en fin, temas polémicos, pero que son asuntos... aquí sí está la Guerra Civil en el mar, que es un capítulo muy poco conocido. Se habla mucho de las operaciones terrestres, aéreas incluso, pero del mar. Tuvimos un invitado que sabía muchísimo, había documentado todas las acciones muy curioso. Pero quiero decir, quería apuntar, antes de terminar el programa, que nos quedan 4 minutos y ya ahora, es que muchos de estos programas que se habla de la Guerra Civil, de los Caídos, en breve se puede ir a la cárcel por hablar de... Qué remedio, ¿no? Yo siempre te lo he dicho, yo... Me dice, se puede tener un cáncer, pues hombre, estoy más jodido, pues en la cárcel, bueno, pues te iré a ver a... No pasa nada, me vas a ver a Soto, sin problemas. Y bueno, pues... En esos estamos. Tú también... En esos estamos, ¿no? Si hablas de, por ejemplo, la Guerra Civil del Mar, ¿recuerdas el programa? Recuerdo el programa porque el personaje me va a poner a parir cuando me vea, no me acuerdo ahora mismo del contertulio que teníamos. Sandoval, Luis Sandoval era, ¿no? Luis María Sandoval. Luis María Sandoval. Fue súper entretenido porque nadie, si tú preguntas al común de los mortales, no se imagina que la guerra civil también se desarrolló en el mar. Todos nos imaginamos a los milicianos, a los alzados, pero nadie se imagina la guerra civil en el mar. Y hubo guerra civil en el mar. Y hubo combates incluso por el Mar del Norte, por Malta, o sea que se arrearon bien. Todo lo que pudieron. Por todo lo que pudieron, por todas partes. Bueno, la guerra civil, como cualquier otra guerra, no habría durado lo que duró si no hubiera habido comunicaciones marítimas. Sí, era una de las conclusiones. Se acaba todo, ¿no? Se acaba todo en 3 días. En 3 días. La República se suministró a través de los puertos del Mediterráneo y los nacionales pues se nutrieron por lo que capturaban por el Mediterráneo y lo que conseguían del norte de Europa por el Atlántico. Y eso te da gasolina, te da todo tipo de... Y más en una España que está en guerra, que no produce nada. Por lo tanto, eso es típico no verlo, ¿no? Es típico no verlo. Alguien nos vende algo para típico no verlo, pero tú piensas que en España nos quedáramos sin suministro de petróleo durante una semana. Piensa, el país se paraliza. Bueno, Carmena encantada. ¿No? La batalla de Carmenogrado. Carmena ha ganado todo esto. Cortamos el gasóleo. Bueno, hoy nos han permitido hablar de nosotros un poquito, pero bueno, es hablar de España, en definitiva. Esto no es lo habitual, Carla. En cualquier caso, será tu buen saber y entender el que siga a partir de ahora. Con mucha ilusión, ¿no? Con mucha ilusión y con muchas ganas de aprender de todos los contertulios que vienen, que yo me encanta escuchar y aprender. Y hoy, mira, hoy he aprendido un montón de cosas que nunca me habían contado. La historia es fascinante y siempre sorprende. Pedro, cierra tú el programa y despide, venga. Tú sabes ya que eres tú el papa de... Mi amor por España va siempre ligado a mi odio contra británicos, holandeses y franceses, que son nuestros enemigos de fuera. A los holandeses también hay un capítulo, la batalla de Pernambuco, que sí. Les arreamos. Bueno, tuvieron ahí un detallito. Hay para todos. Estaban subieron fuerzas. Hay para todos. Hay para todos. Sí. Bueno, hay incluso para un segundo libro. Seguro. Y para 4 más. Y para 4 más. Bueno, pues muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Noche de Reyes, hay que irse prontito a la cama. Muchísimas gracias, España, tiempos difíciles.